Y aquí en México tienes a un presidente que con todo cinismo, porque para mí las respuestas son muy cínicas. Ahorita las vamos a ver. Cada una de las respuestas que hace a The New York Times son totalmente cínicas, es así como decirles no me importa. Por eso yo insisto, si el presidente realmente tuviese las manos limpias, ya habría presentado las denuncias correspondientes por difamación, entre muchas otras cosas, en Estados Unidos. Al día de hoy el presidente no lo ha hecho. Ni lo va a hacer, Mariana. Claro que no lo va a hacer porque sabemos y porque además lo hemos visto a lo largo de estos más de 5 años que hay una colusión del presidente López Obrador con el crimen organizado. Y lo hemos visto en su actuar y lo hemos visto en el pasado proceso electoral del 2021, esta colusión permitida, ¿no? Que incluso les dijo el presidente, por favor, pórtense bien, les mandó mensaje a través de su mañanera, que se portaran bien, que no hicieran de las suyas el día de la elección. Entonces, para mí sí hay una colusión, independientemente de la investigación que se está haciendo, por todo lo que ha venido pasando en México. Sí. Entonces, yo sí quisiera, pues, una explicación del presidente, una explicación de muchos más de su gabinete y sobre todo, tiene ya una explicación el por qué hoy en México tenemos alrededor de 180,000 homicidios, porque en México tenemos masacres, porque en México no tenemos un solo detenido, ya no vemos noticias en las que se detiene a un narco, ¿no? Importante o de nula relevancia tampoco, no vemos nada de esto en las noticias. Que está haciendo una nueva investigación, oigan, de financiamiento ilícito a la campaña de López Obrador de 2018, lo que habíamos planteado aquí en esta mesa, que si hay planteamientos de la DEA, de la Fiscalía de Nueva York, de financiamientos en 2006, ¿por qué no pensarlo en 2012? ¿Y por qué no pensarlo en 2018? Bueno, hay una investigación en proceso. Le envían una carta al presidente para hacerle algunas preguntas, obviamente para incluir dentro del reportaje los puntos de vista y su posición, porque es lo más lógico, ¿no? Si el acusado es López Obrador, en este reportaje pues tiene que dar su punto de vista. Eso es lo que está ocurriendo. Pero el centro de todo, Mariana, Mario, es nuevamente la sospecha o los datos o la evidencia de que López Obrador recibió financiamiento ilícito del narcotráfico en su campaña de 2018, la cual ganó. ¿Qué te parece eso, Mariana? Bueno, me parece rudísimo. Rudísimo, Jesús gravísimo. Martín, gravísimo. Lo hemos estado denunciando porque ya sabíamos, gracias a la Fiscalía de Nueva York, que López Obrador había recibido del crimen organizado, pues alrededor de $2 millones para la campaña del 2006. Sí. Entonces nos preguntábamos por qué López Obrador es tan amigo de los narcotraficantes en nuestro país, por qué está de su lado, por qué decidió abrazar a los delincuentes en lugar de ponerse del lado de los ciudadanos. Bueno, pues tiene una gran explicación. Y con esta investigación que se está haciendo y que además de manera muy franca The New York Times pues busca para su reportaje tener la versión del presidente mexicano. ¿Sabes qué me impacta, Jesús Martín? Digo, no voy a profundizar porque es muchísimo. Las respuestas ante la carta que le mandan del periódico, las respuestas del presidente. Lo vamos a ver en un video. Esa parte se me hace grotesca, patética, nefasta, desesperación total, ¿no? O sea, contestar, a ver, en caso de que sea la primera vez que escuchan de esto, ¿qué opinión les merece? Nada, ustedes son unos falsarios, los del New York Times, y quienes les mandaron a hacer el reportaje. O sea, se sale por la tangente, pero aquí lo grave es que puso a México en manos del crimen organizado. Eso es lo grave. Lo interesante es que a lo largo de todos estos 5 años ha querido insistir que el narcopresidente ha sido Felipe Calderón. Y la evidencia que tenemos hasta este momento, ya lo están involucrando a él, es la segunda investigación sobre posible, y subrayo la palabra posible porque está en proceso la investigación, y el trabajo periodístico del New York Times, financiamiento del narcotráfico a López Obrador en 2018, no estamos hablando del 2006, en 2018, señoras y señores, y estoy seguro que a los chairos se les va a caer el internet con esto.
porque no hay manera de defender nada. Mario Di Constanzo, estamos sorprendidos con lo que se reveló por parte del propio presidente el día de hoy. Pues desde luego que sí, incluso antes de hacerte el comentario sobre lo que está revelando, quisiera darte unas cifras para que no digan que son elucubraciones. Especulaciones, locuras de uno, ¿no? A ver. En los últimos 10 días, en el país ha habido 664 homicidios dolosos. ¿En cuánto tiempo? En 10 días. ¿En 10 días? En lo que va de este año, de 2024, del 1 de enero al 21 de febrero, han habido 3.796 homicidios dolosos, que representa el 14% del total, 26.271, que hubo en 2023. Ajá. Actualmente hay un reporte de Integralia que te menciona que hay alto riesgo de que el crimen organizado, violento, intervenga en las elecciones del 24 en los siguientes estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo y Puebla. Esto es con un nivel muy alto. Con un nivel bajo o de menor riesgo hay estados como Baja California Sur, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes, Yucatán. ¿No? Pero ¿cómo te explicas que el país esté en manos del crimen organizado? ¿Cuántos estados estamos refiriendo aquí? Y luego, por otro lado, hoy nos enteramos que hay una investigación del New York Times, un reportaje sobre financiamiento ilícito a la campaña del 2018 del presidente. Y déjame ponerte en antecedentes otras dos cosas, porque el día de ayer Mario Delgado casi nos tiró una teoría de la conspiración mundialmente mundial contra México, ¿no? Hasta dar el nombre de una empresa y bueno, él se lo pone como todos los ojos del mundo están puestos en el complot contra el gobierno mexicano y contra Mario Delgado. Pero déjame decirte, ¿sí? Ustedes recordarán que hace... Están enfermos de importancia, eso es lo que tienen. ¿Sí? Ustedes recordarán que hace unos meses, pues ejecutan a un empresario llamado Sergio Carmona. Sergio Carmona es ejecutado en Monterrey, Nuevo León, es un empresario de Tamaulipas. Y el del café, ¿no? Estaba como en un café. Sí, exactamente. Y a su hermano, Julio Carmona, lo detienen, él se va a Estados Unidos y lo detienen. Y es testigo protegido del gobierno americano. ¿Sí? Es testigo protegido. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que sostiene? Que este señor, el ejecutado Sergio Carmona, financió a Mario Delgado y al actual gobernador de Tamaulipas en sus campañas. ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Esto es ya versiones del propio testigo protegido de Estados Unidos. Aquí lo malo es que Sergio Carmona pues le presentó, se relacionó el actual presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo. ¿Sí? ¿Tú conoces a Erasmo? Sí, sí. No hay que olvidar, y principalmente pues para financiar campañas. Y luego, pues suena muy sospechoso cuando el actual gobernador de Tamaulipas, su cargo anterior, o antes de ser candidato inclusive, fue delegado de Morena en Sinaloa. De los superdelegados. Allá también financió campañas. Entonces, mira, si dejamos hasta el último esto, pues esto está horrible. O sea, nos has dado todo un antecedente del por qué si habría materia para pensar que hay elementos que lo inculpen, que hay elementos de un nuevo financiamiento ilícito. Por lo menos hay una investigación. Sí. Sí, porque además creo que ahí dice contra su gobierno, ¿no? Contra el gobierno de López Obrador. Y aquí no nos pueden salir de que es una investigación cerrada, ¿no? Es una investigación en curso, completamente, porque es apenas del 2018. Pudiera ser que era para apuntarle por Mario Delgado y por el gobernador de Tamaulipas, y él se quiso curar en salud. Sí. Entonces, creo que elementos hay y preocupación en el círculo cercano, en el círculo rojo de Morena, pues debe haber muchísima.
Joana Felipe, bienvenida, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias Jesús Martín. Estamos hablando que esto nos impacta y yo te lo preguntaría, ¿no vale la pena ya empezar a pedir una comparecencia desde el punto de vista legislativo y también se lo suelto al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los otros dos poderes, que comparezca el titular del Ejecutivo ante todo este tipo de acusaciones? Sí, me parece que eso sería lo más correcto, sin duda, desde el Partido Acción Nacional, y estoy segura que desde todos los partidos políticos que conforman la Gran Alianza del Frente, se estará trabajando al respecto, porque es necesario que se nos dé una explicación. No se dio una explicación de la primera investigación, donde estaban hablando de los temas de la DEA y el financiamiento del crimen organizado para la campaña del 2006. Hasta este momento sigue sin aclararse y sigue sin deslindarse y sigue sin haber denuncias correspondientes, en su caso por los temas de calumnia, o si la información que se dio fue incorrecta, el presidente lo debería de señalar, pero realmente no se ha señalado nada. Y ahorita salen nuevas investigaciones vigentes que no únicamente involucran al presidente, sino también involucran a sus hijos, a su familia, a sus colaboradores, y me parece sumamente grave. Y la gente se preguntará, bueno, ¿por qué Estados Unidos está realizando este tipo de investigaciones? Muy sencillo, porque la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas, hay delitos que trascienden fronteras, y justamente por ello es que en otros países se investigan todas estas ligas y todos estos vínculos que puedan tener otros países que también dañen, debido a la naturaleza de estos delitos, a su propio país. Justamente por eso es que se realizan este tipo de investigaciones en Estados Unidos, porque son crímenes que trascienden fronteras y que dañan a toda la sociedad. Entonces, me parece que el presidente de la República ya está obligado a decirnos qué es lo que está sucediendo no únicamente victimizarse, porque nuevamente se está victimizando, Jesús Martín. Incluso déjame complementar lo que comenta Joana, porque además en su gobierno también esto repercute a las empresas en México. O sea, si hay, digamos, si se portan mal, pues está penado incluso el comercio con esas empresas. O sea, tiene muchas implicaciones, no nada más es para cuidar, o sea, tiene implicaciones hasta económicas y comerciales. Sí, evidentemente cuando un presidente, nos guste o no nos guste, por supuesto no nos gusta lo que está haciendo, empieza a ser señalado por este tipo de asuntos, va a tener efectos sociales, políticos, económicos. Por eso deberíamos estar preocupados todos. Acabo de leer a Josefina que dice, Dios mío, qué cosas estamos pasando. Yo nunca me imaginé algo así, Mariana. A ver, pero además, estar viviendo algo así. Además, Jesús Martín, Joana, Mario, la realidad es que en cualquier otro país, por muchísimo menos, ya lo hubieran destituido. Ya se hubiera retirado al presidente para ser investigado. Por supuesto. Y aquí en México tienes a un presidente que, con todo cinismo, porque para mí las respuestas son muy cínicas. Ahorita las vamos a ver. Cada una de las respuestas que hace a The New York Times son totalmente cínicas, es así como decirles no me importa. Por eso yo insisto, si el presidente realmente tuviese las manos limpias, ya habría presentado las denuncias correspondientes por difamación, entre muchas otras cosas, en Estados Unidos. Al día de hoy el presidente no lo ha hecho. Y no lo va a hacer, Mariana. Claro que no lo va a hacer, porque sabemos y porque además lo hemos visto a lo largo de estos más de 5 años, que hay una colusión del presidente López Obrador con el crimen organizado. Y lo hemos visto en su actuar y lo hemos visto en el pasado proceso electoral del 2021, esta colusión permitida, ¿no? Que incluso les dijo el presidente, por favor, pórtense bien, les mandó mensaje a través de su mañanera, que se portaran bien, que no hicieran de las suyas el día de la elección. Entonces, para mí sí hay una colusión, independientemente de la investigación que se está haciendo, por todo lo que ha venido pasando en México. Entonces, yo sí quisiera, pues, una explicación del presidente, una explicación de muchos más de su gabinete, y sobre todo, tiene ya una explicación el por qué hoy en México tenemos alrededor de 180,000 homicidios, porque en México tenemos masacres, porque en México no tenemos un solo detenido, ya no vemos noticias en las que se detiene a un narco, ¿no?, importante, o de nula relevancia tampoco, no vemos nada de esto en las noticias, y antes lo veíamos constantemente. Entonces, la colusión de López Obrador
con el crimen organizado es obvia. Y tenemos una fecha con la historia, que es el 2 de junio. Si no queremos seguir en este ambiente, porque a López Obrador se le va a investigar. Y si no se le investiga en México, ya se le está investigando en Estados Unidos. Y entonces para mí ya tiene una respuesta el por qué su hijo se regresó a México. Sí, Claro. ya no hay nadie viviendo hizo allá, así quedarse en los Estados Unidos. No van para nada a Mira, Estados Unidos ya. Además, yo Mario. creo que complemento también de lo que comenta Mariana, no solamente vemos que el país está en manos, ya aquí estamos hablando ya de territorios, Sí. y ya no te dije que los que están en riesgo, dijimos los de alto. Los de alto, los mediano. de muy alto, ¿A los de muy alto cuáles son? Michoacán, Guerrero, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos. O sea, tienes a todo el Michoacán, territorio Colima, nacional. Guerrero, Ajá. Oaxaca, Chiapas Chiapas y Morelos. y Morelos. O sea, tienes a pegado todo, en la Ciudad de México. o sea, en riesgo alto o muy alto, tienes a más de la mitad del país. ¿Cómo explica eso el presidente? Es que Y para no el es con presidente, una, que no es con una cierto. colusión. Y con otra Él ha dicho cosa, que no es cierto. Todo es están pacífico. empezando a esconder las cifras de homicidios Sí. para decir que lo están bajando. Aquí está muy claro. El martes 20 de febrero, el reporte que emitió el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para el estado de Guerrero solo se reportaron 4 homicidios, no relacionados con el tema de la matanza de Totolapán. En su conferencia del miércoles, el presidente de México solo reconoció 12. Y en todos los medios abiertos hablaban de 17. Es decir, ya están escondiendo. ¿Para qué? Para decir, como lo dijo la secretaria, creo que el lunes, Sí, Rosa Isela Rodríguez. que estaban disminuyendo. Entonces, ya Es están insostenible lo que dice Rosa Isela, es increíble. maquillando las cifras.